Para mí pues es un privilegio presentar a la esposa más hermosa del planeta Tierra y todos los planetas. Mi esposa, Victoria Cordero, pasa y ella va a predicar hoy. Bendiciones. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran a su Creador? Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Gloria a Dios, qué bueno. Quiero decirles que para mí es un gran gozo ver a muchos de aquellos hermanos que se me habían desaparecido y hoy están con nosotros de nuevo. Yo sé que no es casualidad. Todo lo que está sucediendo en este momento aquí en la viña es algo que Dios Todopoderoso ya lo tenía en su plan desde la fundación del mundo. Pues gloria a Dios porque el Señor es quien nos tiene de poder en poder, de victoria en victoria. ¿Así es? Sí, amén. ¿Cuántos agradecemos a nuestro Creador por este lindo día? Te adoramos, Señor. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro y vamos a orar todos? Gracias, amado Dios, por este momento, por esta oportunidad que tú me das, amado Dios, este privilegio tan hermoso, tan grande de hablar de tu maravillosa palabra y específicamente, Señor, acerca de este tema tan hermoso, el cual es la oración. Levanta tus manos conmigo y dile al Señor, amado Jesús, hoy levanto mis manos a ti, Señor, y te suplico que me hables tus verdades para que mi oración siempre sea efectiva. Oh Señor, enséñame. Abro mi corazón, tú eres mi maestro, Señor, transfórmame hoy. Padre amado, ahora en el nombre de Jesús, toma tú el control de cada mente en este auditorio de la viña. Toma el control de las emociones, nuestros cuerpos y todo lo que somos. Señor, oro que nuestra mente esté receptiva y obediente al poder del Espíritu Santo. Oh, amado Señor, que tu luz alumbre las mentes de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, yo destruyo todo muro que se levante en contra de tu propósito aquí en la iglesia La Viña. Señor, que tu palabra sea sembrada en cada corazón, que eche raíces nutridas por tu Espíritu Santo de acuerdo a tu voluntad y propósito. En el nombre santo de Jesús. Amén. Pues como ven, el mensaje de hoy se titula ¿Cómo debe ser la oración? Sabemos que la oración es una de las armas vitales de todo cristiano. Esa es el arma que nosotros usamos para destrucción de fortalezas. A través de la oración nosotros venimos derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento bajo la obediencia de Dios. Aleluya. Al comenzar a hablar con nuestro Creador, primeramente es necesario que estemos bien conscientes que pueden haber diferentes barreras o muros que estén evitando que nuestra oración llegue hasta el trono de Dios. Esas barreras que puede ser que nosotros no nos hayamos dado cuenta, pero que estén tratando de bloquear esa oración poderosa y a veces sentimos que no es eficaz. Bueno, sé que suena un poquitito duro a veces, pero saben que a veces una de esas cosas que nos bloquean son ciertos pecados que se llaman ocultos o pecados escondidos. La palabra de Jehová dice en Isaías, podemos leer en Isaías 59 del 1 al 3, en la palabra de Dios, los que tienen la palabra así en libro, la Biblia, o también la cibernética también es la Biblia, ¿verdad? Isaías 59 del 1 al 3.
dice la palabra de Dios que el brazo de Jehová no se ha acortado. La mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que nuestras iniquidades han hecho división entre nuestro Dios y nosotros. Nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros. En Salmos 66:18 dice David: si en mi corazón yo hubiera abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Esta actitud de David siempre agradó al Señor, porque David siempre venía ante Dios y se arrepentía de corazón. En Salmos 66:18 es donde podemos encontrar esa oración tan genuina de David. Muchas veces nosotros inconscientemente o también conscientemente hemos cometido alguna falta. A veces nosotros vamos deslizándonos en la vida y vamos permitiendo que nuestros errores, cuando menos sentimos, se van convirtiendo en un estilo de vida. Por eso cada vez que vamos a hablar con nuestro Padre Celestial, tenemos que recordar que debemos ser transparentes y pedir al Espíritu Santo que nos dé su discernimiento para examinar nuestros corazones y nuestras mentes y limpiarnos de todo pecado o error consciente o inconsciente. Gloria a Dios por la misericordia de Jehová. Ese es nuestro próximo punto. En Hebreos 4:16 dice la palabra del Señor. Podemos leer en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. El Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, a través de la oración, a través de esa comunión genuina, constante, un estilo de vida con su Padre Celestial, obtuvo la victoria ante el pecado. Gloria a Dios. También recordemos que en el libro de Juan, capítulo 8:44, Juan, capítulo 8:44, nuestro Señor Jesús llamó al enemigo el padre de la mentira. Pues el enemigo de nuestras vidas a través de nuestros pensamientos, bueno, no son pensamientos de nosotros, son pensamientos que él empieza a tratar de hacer influir nuestra mente. Él nos dice cosas acerca de nosotros o también nos dice cosas acerca de personas que tenemos a nuestro alrededor, acerca de circunstancias que no son ciertas, pero el enemigo no nos dice del todo la mentira. Muchísimas veces sus artimañas están mezcladas con verdades. Siempre, siempre ha sido así. Cuando Satanás trató de convencer de todas maneras a Jesús en el desierto, él utilizó tergiversadamente la palabra de Dios. Le citaba al Señor Jesús frases aisladas de la palabra, pero el Señor Jesús con la misma palabra, la cual nunca se contradice, pudo salir victorioso. Pues antes de esta lucha con el enemigo, Jesús se revistió del poder de Dios. Tuvo la convicción de la palabra automáticamente porque estuvo buscando la presencia de Dios. Sabemos que la palabra de Dios no se interpreta por una palabra solamente, puede hacer que el contenido, la verdad de Dios esté
allí inmersa en una oración o en un párrafo, hasta en un capítulo. A veces, hermanos, hay necesidad que nosotros escudriñemos varias citas bíblicas para encontrar la verdad y el propósito de Dios en su palabra. Aleluya. Cuando el Señor estuvo buscando la presencia de Dios de esa manera, esto sucedió inmediatamente después que Él fue bautizado por Juan el Bautista, como lo vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 9. San Marcos, capítulo 1, 9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando él subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos de nosotros hemos estado, cuando nos vamos a bautizar, inmersos en la presencia de Dios? Qué delicioso, ¿verdad? Porque sabemos que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios nos toca. Luego en San Marcos 12 dice, y luego el Espíritu de Dios le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Nuestro Señor Jesucristo salió victorioso de los ataques de Satanás. Y luego dice su palabra allí en el versículo 32, inmediatamente, que da inicio a su ministerio, sanando a multitudes, esa tarde ya cayendo la noche. Ok, nos vamos a detener un momento acá. Jesús tiene multitudes de personas hambrientas por escuchar la palabra de Dios. Jesús viene rompiendo ataduras, viene sanando a los enfermos, viene haciendo multitud de milagros. Jesús en todo tiempo, Él estuvo buscando la presencia y el poder del Padre, orando por 40 días y siendo tentado por Satanás luego un día entero. Luego de haber sido tentado por Satanás, luego un día entero de milagros, pero saben que Él no se levantó tarde al día siguiente. Muchos de nosotros decimos, no, yo tuve que trabajar mucho para el Señor y ahora me voy a ir a dormir. Señor Jesús no se tomaba ese tiempito, todo estaba marcadito, ¿verdad? Él no se levantó tarde, se levantó muy de mañana, dice su palabra en Marcos 1, siendo aún muy oscuro. Dice, salió y se fue a un lugar desértico y ahí oraba. El Señor Jesús siempre se iba solo. Y dice en el verso 37 que vinieron buscándole sus discípulos y le decían, Jesús, Jesús, todos te buscan. Así que hermano, no te extrañe que si tú estás buscando la presencia de Dios y la gloria de Dios se mueve en las personas por las que tú oras, las personas van a venir a ti y te van a pedir que ores por ellos, porque ellos van a sentir el poder de Dios a través de ti. Aleluya, que podamos en ese momento estar listos y decir, Señor, aquí estoy, y bajar nuestros rostros en obediencia a Dios, en humildad. Esa unción que Jesucristo adquirió lo libró de múltiples ocasiones cuando los fariseos trataban de encontrarle errores, trataban de encontrar un momento en el cual atraparlo y destruirlo. Pero la oración de Jesucristo lo libró en múltiples ocasiones, porque todavía no era el plan. El plan de Dios tenía su cronología, tenía su momento especial donde Dios decía, este es el momento especial, va a suceder de esta manera. En ningún momento el plan de Dios fue entorpecido porque Jesucristo estaba allí, siempre en oración. Por esta razón debemos orar en todo tiempo y estar alertas para que nuestra fe no sea trastornada
Porque muchas veces el enemigo trata de bombardear nuestra mente persistentemente con pensamientos de sospechas, de dudas, de preguntas, de desalientos, de razonamientos y teorías, y utiliza fíjese bien, nuestras emociones. Más que todo para nosotras las mujeres, eso es algo que el enemigo de nuestras vidas se puede bien. Nos ha estudiado y sabe si a través de nuestras emociones, a través de nuestro pasado también, la manera como nos criaron. Muchas veces dicen, bueno, es que el Señor hizo esto porque es la manera como mi mamá me crió. Pero una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor ha hecho las cosas nuevas. Y todos los paradigmas y todas las tradiciones quedan rotas porque viene a ser una nueva criatura, una nueva naturaleza. Nosotros venimos a ser nuevas personas, somos hijos de Dios. Entonces ya no hay ninguna influencia, ni que porque mi abuelita era caprichosa y por eso yo soy así, ¿verdad? O que mi papá era bipolar y a mí me tocó ser así. Reprendo, digan el nombre de Jesús, eso no es, yo lo creo en mi corazón y eso no es una realidad en mí. Yo soy diferente, yo voy a ser una luz en la oscuridad. Porque no hay nada que se interponga a la sangre de Cristo, a su poder, al poder del Espíritu Santo. Hace nuevas esas conexiones cerebrales, nos da una nueva naturaleza, gloria a Dios. ¿Saben ustedes cuál es el escenario donde se realizan esas batallas espirituales? Dice su palabra que es en la mente del ser humano. El enemigo estratégicamente estudia nuestras mentes. Esta mesita está bien resbaladiza. Lo primero que hace el enemigo es enterarse de qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que nos disgusta, hasta dónde llega nuestra paciencia, cuáles son nuestras inseguridades, los temores y debilidades. Hasta a veces se agarra de la genética o de un impedimento físico que tengamos o de un diagnóstico que nos dio el psicólogo, que ahora a todas las enfermedades le han puesto un nombre específico que nos da miedo al solo que lo pronuncian. Y tal vez en la edad de nuestros abuelitos y nuestras mamás cristianos, ¿verdad? Tal vez quisieron ser atacados por esas enfermedades que ahora dicen incurables y a través de la oración ellos pudieron vencer eso. Y nunca declararon que lo tenían, nunca creyeron esa mentira del enemigo. Pues el enemigo está dispuesto a invertir todo el tiempo que sea necesario para influir en nuestras mentes, para derrotarnos, con engaños y estrategias, tratando de que nosotros creamos esa mentira. Desde que nacemos, hace que nuestra mente empiece a pensar en las cosas malas, que tal vez fueron poquititas, pero el enemigo trata de que nosotros las pongamos en un plato de oro, para que nosotros nos concentremos en las cosas malas que nos pasaron, en vez de concentrarnos en la mano de Dios que nos guardó a pesar de la tempestad que atravesamos. No tenemos que permitir eso. Cuando vengan esos pensamientos, digamos, gracias Señor. O sea, no nos detengamos a decir, ay, ¿por qué me pasó esto? Es que yo voy a estar condenado por... No, rechace eso. Sáquelo de su mente en el nombre de Jesús y diga, tú me has hecho fuerte, Señor, a través de esas pruebas. Y ahora que yo he pasado por allí, yo puedo ayudarle a otra persona que tal vez esté atravesando por ese mismo problema. Porque no es lo mismo que yo venga a decirle a alguien, ya va a pasar, como de la manera que tal vez Dios permitió que me pasaran esos problemas, ¿verdad? Póngase a pensar en cada uno de ustedes. Tal vez yo atravesé por ese problema porque Dios me quería usar para bendecir a otra persona y decir, ya va a pasar, no pierdas la esperanza porque Dios te va a sacar de allí. No importa qué tan profundo sea el hoyo, el poder de Dios es capaz de sacarte de ese hoyo. Amén, gloria a Dios. Aleluya.
Ya leímos un pedacito de este versículo, pero me encantaría que lo volvamos a leer y unirlo. El versículo 4 y 5, unirlo. Está en 2 de Corintios 10, 4 y 5. Leamos 2 de Corintios 10, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. A través de la oración, hermanos y hermanas, nosotros cerramos puertas, cerramos hendiduras, cerramos ventanas, y de esta manera el enemigo no puede entrar en ninguna mente. Debemos cortar todo vínculo o atadura con la que el enemigo nos quiera convencer, y esto lo hacemos a través del poder de Dios en la oración. Es la única manera con la cual podemos arrancar toda raíz de amargura, debilidad, soledad, toda clase de mentiras, y por lo tanto el enemigo nunca ganará terreno. ¿Quiénes lo creen así, hermano? Amén. Amén. El amor y la misericordia de Jehová nos motiva para ser transparentes ante Él. Y con toda confianza podemos venir y pedir perdón. No hay ningún problema, porque dice su palabra que Jehová no desprecia al humilde de corazón. La misericordia de Jehová es nueva cada mañana. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso por eso? ¿Por qué no elevas tu voz y le cantas al Señor conmigo? Te damos gracias, Señor, por esa misericordia tan grande, porque siempre tú estás atento a nuestro clamor. Oh, aleluya. Adora a tu Padre Celestial. Sino a ti, a quien busco en el atardecer, cuando el sol ya no se deja ver, ¿a quién iré? Oh, sino a ti, Jesús, a quien traigo este corazón, quebrantado y sin consolación. ¿A quién iré? Dile al Señor. Si no corro en mi debilidad, cuando escapa la esperanza y ya, oh, ya no puedo más. Oh, sino a ti, dime entonces para dónde ir. He buscado pero comprendí que solo en ti hay salvación. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Sino a ti, Señor. ¿A quién iré? Oh, castillo fuerte y mi Dios en ti yo confiaré. Oh, no temeré. Él es mi escudo y mi protector, mi pronto auxilio en tribulación. Es puerto seguro a mi corazón. ¿A quién iré? Oh, mi Dios. Canta. Sino a ti, Señor. Sino a ti, mi Dios. ¿A quién iré? Solo en ti hay esperanza. Oh sí, Señor, solo en ti
solo a ti, mi Dios. Me siento segura, oh, tú eres mi esperanza, mi pronto auxilio en la tribulación. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré si no a ti, Señor? Solo en ti hay esperanza. Sino a ti. Solo a ti voy, Señor. Corre al Señor Jesús, porque Él es fiel. Él es el que nos levanta con su amor. Como te adoramos, Señor. Tú eres digno, Padre amado. Eres digno de toda la honra, solo tú. Leamos en Isaías 63:7, donde dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. En Isaías 63:8 dice: porque ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Cuando nosotros pedimos perdón a nuestro Señor, buscamos su misericordia, y en cada una de nuestras vidas, aunque no lo sepamos, con cada decisión estamos dejando una herencia, una historia. Estamos haciendo historia no solamente en el pueblo de Dios, sino también en nuestra descendencia. En la palabra de Dios vemos muchos casos en los cuales el pueblo de Dios se rebelaba contra Él, pero en el corazón de Dios, allí moraba, allí había una memoria, ahí permanecía el recuerdo de la obediencia de los antecesores a esas generaciones. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel desobedecía y luego clamaba a Dios por perdón, el recuerdo en la mente y el corazón de Dios acerca de la obediencia a Él, como por ejemplo sus siervos, Abraham o Moisés, hombres que se dieron sus deseos personales, sus sueños, sus anhelos más grandes, y fueron obedientes al plan perfecto de Dios. Pues ellos dejaron un legado, una herencia, la cual era en cierta manera un pase. Es como cuando nos dan a nosotros ahí en el supermercado un ticket de descuento, ¿verdad? Y se nos es perdonado el precio, o se nos es perdonado una parte de ese precio. Pues en este caso no era dinero, sino era un perdón generoso y abundante de Dios, debido a un pacto, debido a una obediencia de esas personas, de esos hijos de Dios que confiaban completamente en su Padre. Esos hombres que muchas veces ya habían fallecido, pero en el corazón no habían fallecido, porque estaban en la gloria de Dios, porque habían sido obedientes. Nosotros con toda libertad podemos y debemos orar por nuestras generaciones venideras, y también podemos romper ataduras o maldiciones que nos hayan o que tengamos duda que pudiésemos haber recibido. La intención de nuestro corazón es bien importante, porque puede ser que haya algún otro detalle por el cual nuestra oración está teniendo barreras. Y para eso en Santiago 4:1 al 10, su palabra nos habla acerca de aquella oración egoísta. En Santiago 4:2 dice: sin embargo, Santiago 4:2 dice, bueno, leamos esta, dice: codiciáis, en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice en Santiago 4:2, dice: sin embargo,
no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. No nos preocupemos porque Dios conoce nuestros corazones. Si tú estás pidiendo algo, el Señor conoce con qué corazón lo pides. Dios examina los más íntimos pensamientos, aun aquellos que nosotros no estamos conscientes que los tenemos muchas veces, ¿verdad? Porque acordémonos que el Señor dice que los pensamientos del ser humano son engañosos. Todos nosotros somos engañosos. Podemos decir, yo no, I will never do that, ¿verdad? Pero Dios sabe. Nosotros podemos decir, yo sé que Cristo vive en mí y con la ayuda de Dios yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Amén. Dios es justo. Si Él te ha dicho que ames y ores por aquel que te ha hecho daño, si Él lo dice, debemos hacerlo. Debemos dar el primer paso, debemos impulsarnos y empezar ya, aunque sintamos que sea injusto, aunque no querramos, aunque sea difícil, aunque tengas ganas de llorar, aunque tengas un nudo en la garganta. Mi Señor Jesús, si Él me dice que yo perdone, debo perdonar. Es que está muy claro, el Señor nos dice en su palabra que aquel que no es como un niño no entrará en el reino de los cielos. Acordémonos, nuestros hijos, un niño no tiene rencor. Si en algún momento nosotros lo castigamos, le dimos el time out, ahí lo disciplinamos, llora un ratito, se queda pensando, puede ser que se quede un ratito calladito, así resentido, pero de un momento a otro, el niño anda corriendo, jugueteando con nosotros, riendo y dándonos besos. Así como nosotros tenemos que ser. Ya que este mensaje se titula ¿Cómo debe ser la oración?, vamos a ver de dónde proviene una palabra bien dulce que nosotros muchas veces podemos emplear para hablarle a nuestro Padre amado, y ese es Abba, Padre. Muchos sabemos qué significa. En los tiempos cuando Jesús habitó entre nosotros, Abba era un término que utilizaban principalmente los niñitos para dirigirse a sus papás de una manera tierna, con tanto cariño, pero también con respeto, y eran de las primeras palabras que aprendían los niños. En Marcos 14, 35 al 36 podemos ver cómo Jesús hablaba con su Padre Celestial y le decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Textualmente, Jesús al decir Abba, Padre, le estaba diciendo: papito lindo, aunque me es difícil, haz tu voluntad, aunque me cueste, que sea tu voluntad. Jesús la utilizó cuando estuvo orando fervientemente al Padre pocas horas antes de morir. El propósito de usar esa palabra cuando oramos es expresarle al Señor nuestro profundo amor, adoración y obediencia a Él. A través de esta oración genuina, Jesús pudo obtener una fuerza de una dimensión inimaginable. De no haber orado Jesús de esta manera, jamás hubiese podido llegar a la cruz. Si Jesucristo no hubiera orado de esta manera, nosotros tampoco estuviésemos aquí. No habría esperanza de perdón ni de misericordia. Lo que nos recuerda que jamás debemos atrevernos a hacer una decisión en nuestra vida sin antes orar y tener la certeza, sin un ápice de duda, de que es la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo debo orar? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Muchas veces, si no sabemos cómo orar, aún así podemos clamar: ayúdame, Señor. ¿Cuántos hemos hecho ese tipo de oración? Ayúdame, Señor, porque ya no sabemos qué orar, ¿verdad? Y decimos: déjame saber que eres tú. Según tu misericordia, hazme conocer que eres tú. Esa es una manera de poder descubrir la voluntad de Dios a través de las pruebas. Puedes pedir una señal al Señor. Dile: haz que suceda esto. Si tú no quieres que yo tome esta decisión, o no permitas que suceda esto si quieres que yo tome esta decisión. Como por ejemplo nuestra hermanita que estaba orando con nosotros un domingo, ¿verdad? Y estaba muy quebrantada, muy triste. Ella decía:
no sé qué hacer, porque mi hijo ya tiene mucho rato que anda buscando trabajo y no encuentra. Pero entonces, este viernes de alabanza, el siguiente domingo, perdón, ella me contó que después de que habíamos estado conversando con Dios, el domingo ya ella me contó que su hijito tenía un trabajo, porque sin el trabajo él tenía que mudarse a Miami, y es como el niñito para ella, o sea, estaba muy triste. Entonces ya ella pudo quedarse aquí, porque nosotros oramos de esta manera. Nosotros le dijimos a Dios: Señor, si es tu voluntad que este muchacho no se vaya para Miami, haz que encuentre en esta semana un trabajo. Oh, Dios es tan lindo, porque Dios se lo dio, y entonces su hijito está con nuestra hermana y está tan agradecida. Esa misma semana a su otra hija Dios le consiguió un trabajo, porque ya creo que hasta tenía problemas para pagar el apartamento. Dios siempre contesta nuestras peticiones. Tenemos que ser bastante específicos. En su papelito pueden estar llenando, ahí dice: nunca debemos tomar una decisión sin antes orar. Amén. Gloria a Dios. Luego en el punto 2 dice: debemos presentar nuestro ser ante nuestro Creador en completa transparencia. Pongan allí en esos dos espacios: en completa transparencia, entregando a Él nuestra voluntad y toda autoridad. Nuestra voluntad y toda autoridad. En el 3 dice: confía, porque Dios siempre estará. ¿Cuál será la palabra allí? Atento a tu oración. Así nos dice su palabra. Dice en Isaías 65:24: y sucederá que antes que ellos clamen, Isaías 65:24 dice: y sucederá que antes de que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Es muy importante que cuando vayamos a orar lo hagamos de una manera sincera y como lo expresa la palabra de Dios. En Mateo 6:6 dice: pero cuando tú ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También dice en Mateo 6:17: pero cuando tú ayunes, cuando nosotros sentimos que de verdad viene de Dios el ayunar, perfúmate la cabeza cuando hayas terminado de ayunar y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino solamente a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Claro, es bueno, no vamos a causar división, porque Dios tiene ministerios en las familias. Es bueno que yo le diga a mi esposo si estoy ayunando, para que los dos hagamos doble fuerza, porque somos una sola carne, ¿verdad? El esposo que le diga a la esposa ayunar juntos, porque nuestro cónyuge es compañero de milicia en esta guerra espiritual. Pero a nadie más le cuentes, ¿verdad? Porque solamente que sea entre tú y tu Padre Celestial. Esto es así porque tú y yo podemos quedarnos afónicos aquí de tanto orar en público, y puede ser que no pase absolutamente nada, que tal vez solo estemos haciendo una cosa que en inglés le dicen that's weird, ¿verdad? Pero eso va a ser porque no hemos buscado la unción de Dios allá en el lugar secreto, y no va a suceder nada. Cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios, porque le amamos de verdad, porque anhelamos tener una relación personal con Él, una comunión íntima, no por ningún otro interés de que nos aplaudan o de tener gloria. Tenemos que orar hasta por eso, porque como el corazón del ser humano es engañoso, a veces hacemos las cosas inconscientemente como para tener gloria. Que Dios nos libre de eso. En oración tenemos que tener eso siempre presente. Entonces, cuando tenemos esa comunión íntima con el Señor constante, Él comenzará a usarnos
pues a través de la oración Él revela su voluntad y su plan y recibimos revelación de su palabra. A través de esta búsqueda del rostro de Dios, Él en su luz también puede revelarte cuál es tu don. Pero ciertamente Dios hace más énfasis que un hijo verdadero de Dios se conoce porque ora por los enfermos, por sus frutos, por la manera en que ama. Hay un canto en inglés que se llama How Well I Love, algo así, ¿qué tan bien amé? Es como una pregunta que le vamos a decir al Señor Jesús al verlo cara a cara. ¿Qué tanto amé? ¿Amé bien? Eso es lo que el Señor nos va a preguntar, eso sí está seguro en su palabra. Dice en su palabra de que nada nos sirve entregar nuestro cuerpo para ser quemado. Si no tengo amor, dice la palabra de Dios, que soy como un metal que resuena, como una cacerola que estamos din, 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 chan, chan, como címbalo que retiñe, dice, que no tiene propósito, no sirve para nada. Ahora veremos la respuesta a una de las preguntas o dudas más comunes que a veces tenemos, y esta es: ¿cuántas veces debo orar? ¿Y a qué hora? La oración trae la unción de Dios para nuestras vidas, nos sostiene, nos protege para soportar las pruebas y tentaciones. Recordemos que las pruebas y tentaciones se presentan a cada instante. Tú nunca sabes cuándo va a venir una prueba, puede ser inesperada. Por esa razón, la oración continua es la que nos da fortaleza y nos hace vivir una vida libre de temor. Ya no andamos ahí, como le dicen, paranoicos, ¿verdad? Ay, bueno, aquí casi no hay porque no hay terremotos, pero en mi país, por ejemplo, siempre las personas andábamos ahí, ¿verdad? Bien temerosas. Y aquí por cualquier otra cosa también puede ser, se toman medidas demasiado estrictas porque un gato anda en el árbol. Pero en cierta manera yo me alegro por eso. Dice que la oración trae la unción de Dios para nuestras vidas, nos sostiene, nos protege para soportar las pruebas y tentaciones inesperadas, y por eso la oración continua nos da fortaleza y nos quita el temor. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Además de que individualmente nosotros permanezcamos en una continua oración, es importante establecer una hora específica durante el día para orar en familia. Puede ser, por ejemplo, después de la cena, a las 7, después, antes de que los niños se vayan a la camita, a las 8 de la noche, o también puede ser en la mañana antes de salir de la casa. No necesariamente tiene que ser una oración súper larga, pueden ser 15 minutitos, 10 minutitos, pero que sea estar en el mismo sentir, unánimes con nuestros hijitos, con nuestra esposa, una oración sincera. También es vital el permitir que la voz de Dios sea escuchada por nosotros. Eso es bien importante, porque Dios nos habla de diferentes maneras, a través de visiones, a través de su palabra. Directamente también nos habla a través de un niño, a través de un sueño. El Señor es innovador, Él no nos aburre, Él nos sorprende, siempre nos habla de maneras diferentes e inesperadas. Nosotros solamente debemos estar alertas, receptivos y dispuestos a obedecerle. He aquí un caso de discernimiento que se obtuvo en el discípulo Pedro gracias a la oración que Jesús hizo. Cuando Jesús, dice en Lucas 9:18, aconteció que cuando Jesús oraba aparte, Él estaba aparte de los discípulos y les preguntó diciendo, después de que Él volvió, ¿verdad? Les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Primero Jesús había orado aparte. Les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que el profeta de los antiguos que ha resucitado, algún profeta, ¿verdad? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí una respuesta a la oración de Jesús. Gloria a Dios. También dice el caso de Simón, el cual Satanás había pedido para zarandearlo.
pero Jesús oró por él, ¿verdad? Para que su fe no faltara. Qué hermoso, Dios ora de esa misma manera por nosotros. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dejado para solucionar cualquier ataque del enemigo. Aleluya. Dice que oremos sin cesar. Un hermano se iba a ir de la iglesia porque había leído muy mal. Había leído oremos sin cesar, pero era sin cesar, ¿verdad? No tenemos que cesar de orar. Lucas 6, 12, 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes nombró sus apóstoles. ¿Qué cosa más importante? Ante toda decisión, ya sea que seamos niños, jóvenes, principalmente algo que es bien radical, cuando se vayan a casar, que estén seguros que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si no, no se vale. Divorcio no se vale. Después de alimentar a los 5,000, a Jesús lo querían crucificar, porque como dijo, este pudo alimentar a los 5,000, ahora lo hacemos rey y lo crucificamos. Pero Jesús oró y el plan de Dios, la cronología de Dios no fue saboteada. Gloria a Dios. Para terminar, digo, acerca de qué oraciones no debemos orar. Esto es bien importante. ¿Cuáles son las cosas por las cuales un hijo de Dios, un cristiano, no debe orar? Porque muchas veces pedimos algo al Señor y decimos, si el Señor a mí no me escucha, pues déjame decirte que algunas veces ese algo puede no estar dentro de la voluntad de Dios. Debemos saber en qué tiempo debemos orar, qué clase de oración debemos hacer. En Isaías 49:8 dice, te oí en tiempo aceptable. En Segunda de Reyes 20:1, esto es bien tremendo. Fíjese bien, dice en Segunda de Reyes 20:1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Luego Dios, en su misericordia, por su oración, le añade 15 años. Luego, en Segunda de Reyes 21, todo el capítulo, recuérdelo, lo puede estudiar en su casa, dice, contiene todo el capítulo 21 de Segunda de Reyes, contiene la historia de atrocidades horrorosas que cometieron los dos descendientes que nacieron 3 años después de que le haya sido alargada la vida a Ezequías, ¿verdad? Dios escuchó el clamor de Ezequías, le perdonó la vida, pero trajo como consecuencia el reinado de 2 hombres, o sea, 2 generaciones de reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Así que recordemos siempre orar de acuerdo al propósito de Dios. Quien necesite oración puede pasar aquí adelante, pero vamos a terminar con una oración al Señor. Gracias por haber esperado, nos pasamos un poquitín, pero traté de correr lo más que pude y que quedara en el corazón de ustedes. Yo sé que es algo que a mí personalmente, yo anhelo que quede dentro de mí. Gracias, amado Dios. Quienes quieran pueden irse, pero te damos gracias, amado Dios, por tu palabra hermosa, porque tú nos inyectas las fuerzas, Señor, tú nos inyectas tu presencia. Señor, haznos reflejar tu gloria ahí donde nos desenvolvemos, en nuestro hogar, en el vecindario, en todo lugar. Darte gloria cada segundo de nuestra vida, honrarte a ti y estar en comunión contigo, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y hacer la luz.